Vamos a abordar un tema muy importante que es muy común, seguramente usted o su familia o alguien que conoce tiene este problema porque se repite mucho y a pesar de que es muy común, es muy complicado corregirlo. Los errores en nuestras actas de nacimiento, que si tenemos un error se vuelve un viacrucis la corrección y sobre todo tener un error en el acta de nacimiento nos imposibilita en muchos otros trámites. Para resolvernos esta duda en términos legales y darnos buenas opciones, pues le agradezco su presencia y le doy la bienvenida, como siempre, con mucho gusto, al abogado Porfirio Ramírez. Porfirio, siempre es un gusto saludarte. Muy buenos días, ¿cómo estás? Janet, muy buenos días. Pues sí, efectivamente, es muy común y sobre todo en la gente de la tercera edad que en sus actas de nacimiento tengan errores, porque antes no había pues, la tecnología con la que ahora se cuenta y era muy común que con una máquina de escribir pudieran tener errores inclusive desde ortográficos, mecanográficos, me refiero también de numéricos, y bueno, al final del camino se va dando una constante en que van utilizando ya sea un nombre distinto o un apellido al de su acta de nacimiento. Acá lo que vengo a explicar al auditorio, Janet, es que los criterios de la Suprema Corte son pues, relevantes y van buscando que efectivamente, como tú lo referiste, no se vuelva un viacrucis o un problema en el cual nos exijan documentos o pruebas de más autoridad para poder corregir este acta de nacimiento. El acta de nacimiento, Janet, se puede corregir de dos formas. De vía administrativa, es decir, ante la Dirección del Registro Civil de las Personas, cuando son errores pequeños, por llamarlo así, como lo referí, ortográficos, numéricos. Hay un procedimiento ante el mismo registro, ante la Dirección del Registro, para que se pueda corregir. Cuando ya los errores, Janet, vienen de una forma más profunda, es decir, que en tu vida pública, privada, eres conocido con otro nombre o con otro apellido, bueno, ya interviene la autoridad jurisdiccional, Janet. Esa es la gran diferencia. Sin embargo, como te comentaba, los criterios han sido muy proactivos y quiero hablar de uno en específico. Recientemente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó o denominó inconstitucional un artículo de nuestro Código Civil y específicamente de Puebla. En nuestro Código Civil establece que una persona, para poder modificar su nombre, ya sea a través de esa rectificación que acabé de mencionar, para poderlo modificar, deberá exhibir documentos inobjetables, Janet. Voy a poner un ejemplo. Tú en tu acta de nacimiento estás registrada con un nombre, un apellido, tus apellidos, pero en tu vida pública y privada te han conocido por otro apellido, inclusive u otro nombre. Tienes tu pasaporte, tu INE, que son documentos inobjetables para la ley, en el cual has sido conocida con ese nombre diverso al del acta de nacimiento con el que te registraron. Okay. Entonces la autoridad, con esos documentos, como la ley lo menciona, que son inobjetables, al final emite una sentencia para que se modifique tu acta de nacimiento con el nombre y apellidos con los cuales has sido conocido o estás plasmado en esos documentos. Acabé de referir, pasaporte, INE, cartilla militar, o sea, hay muchos documentos públicos que para la autoridad son inobjetables. Acá lo proactivo del criterio de la Suprema Corte, de su primera sala, es que dice, hoy este artículo es inconstitucional, cuidado, porque no solamente, entonces si no tienes esos documentos inobjetables, no tienes derecho a acceder a esa modificación cuando en tu vida pública, privada, has sido conocido con otro nombre, y en específico refería a un ejemplo. Hablaba de una persona que asumió el apellido de su pareja de su mamá, es decir, de su concubino de su mamá, y no el de su padre biológico. ¿Por qué? Porque su padre biológico nunca tuvo una convivencia con él. Entonces la Suprema Corte analiza a los ministros, bueno, si esta persona asumió el apellido de la pareja de su mamá y toda en su vida social, como insisto, pública, privada, ha sido conocido con ese nombre y con ese apellido, ¿por qué limitarlo a que si no tiene un documento inobjetable, reitero, el INE, el pasaporte, la cartilla militar, ¿por qué limitarlo a que con otros medios probatorios que la misma ley prevé, como son las testimoniales, a que no pueda modificar o rectificar su nombre? Y entonces la Suprema Corte lo que le ordena, pues en este caso a la autoridad que emitió esa sentencia que estableció que no podía modificar su nombre, es que valorara
las testimoniales. La conclusión, Janet, es que lo que se busca es que sea más proactivo, menos, como tú lo llamaste también, ¿no? Que no sean viacrucis poder tramitar un juicio cuando tú tienes inclusive testigos donde en tu vida pública y privada has sido conocido con ese nombre y no forzosamente tener esos documentos, como le llama la ley, inobjetables. Este criterio que no conocíamos y que nos acabas de presentar, Porfirio, ¿cómo podríamos acceder a él? Ya nos dijiste que si el tema es administrativo, pues sí, tenemos que ir al registro civil, pero para tomar este segundo camino, ¿cuál es el proceso? En ambos casos, Janet, tanto en la dirección del registro civil de las personas como en una autoridad jurisdiccional, pues están obligados a asumir estos criterios de la Suprema Corte. Entonces, acá es, si voy al registro civil, a la dirección, bueno, pues si ahí está esta jurisprudencia, este criterio, pues tienen que asumirlo las autoridades. Más que acudir, Janet, es que las autoridades jurisdiccionales, los jueces, pues, deben de estar al día en estos criterios. Claro. Y oficiosamente, cuando conozcan de un asunto, ya no deben ser tan limitativos, de decir, oye, pues no tienes documentos, no veo que me muestres una INE, no veo que me muestres una cartilla, un pasaporte, entonces por lo tanto no te puedo modificar el nombre. Pero sí me mostraste testigos donde acreditaron tu dicho, y la ley prevé que las testimoniales también hacen prueba, que no son en contra de la moral y el derecho. Entonces yo como autoridad te modifico y ordeno se modifique el nombre con el cual tú has sido conocido, para que tu acta de nacimiento se le plasme el nombre, insisto, con el cual en tu vida pública y privada tú siempre has sido conocido en la sociedad poblana, en la sociedad en general. Idealmente los jueces tendrían que estar al día, pero si no lo están, si nos encontramos con esa barrera de que no lo están, de que no están al día, de que no están empapados de esta información, de este criterio que nos acabas de dar de la Suprema Corte, necesitaría yo a lo mejor el apoyo de algún abogado para el tema de los testimonios, de los testigos. Claro. Y presentarlo así. Sí, en un juicio sí requieres la asesoría de un abogado. Nada más hay que recordar que tienes toda la razón, ¿no? Hay veces que el juez no está, pues como lo llamamos, ¿no?, actualizado. Para eso, si en la primera instancia ante un juez no encuentras o no te resuelve conforme a este criterio, existe el recurso de apelación y existe el juicio de amparo, que es la última instancia que tenemos como gobernados, Janet. Pero al final, bueno, y más los juzgadores de amparo son los que más están actualizados, porque pues de ahí donde se devienen todos estos criterios proactivos. Muchísimas gracias, Porfirio, por la entrevista, por tu tiempo y por actualizarnos en este tema tan importante. Siempre es un gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, Janet, el gusto es mío.